Con este vídeo empieza la lección dedicada a los circuitos secuenciales. Hemos visto ya los circuitos combinacionales en los cuales se caracterizaba, o lo que les caracterizaba era que la salida de esos circuitos dependía únicamente de los valores que tomaban las entradas. Se ponían unas combinaciones de entradas de ceros y unos y la salida respondía a esos valores. Aquí, en los circuitos secuenciales, la salida va a depender no solamente de los valores que se ponga en la entrada, de la combinación de valores que se ponga en las entradas, sino también del valor que tenga la salida en un momento dado. Entonces, las entradas se modifican, la salida en ese momento tiene un valor y la evolución que va a tener la salida va a depender de los valores que se han puesto en esa entrada y del valor que tenía en ese momento la propia salida. Eso se denota con esta expresión de la salida en t más incremento de t, es decir, después de que ha transcurrido un tiempo, después de que el circuito ha procesado los valores de entrada y la salida que tenía anteriormente. Bueno, el circuito básico para secuencial van a ser los llamados flip-flops, también se les llama básculas y también se les llama biestables. Entonces, vamos a empezar con los flip-flops asíncronos. Asíncronos quiere decir que estos flip-flops no van a depender de una señal auxiliar que va a sincronizar su funcionamiento. Es decir, cuando tengamos los valores de entrada y depende cómo sea la salida, el flip-flop va a evolucionar hacia una salida determinada y no va a tener que esperar a que se lo indique una señal adicional. Una señal que, como veremos más adelante, llamaremos señal de reloj. Bueno, pues esa señal no existe en los flip-flops asíncronos. El flip-flop más básico es el flip-flop RS. Este es el símbolo de un flip-flop RS. ¿Y cómo se construye un flip-flop RS? Bueno, pues tenemos varias maneras. Aquí voy a mostrar dos. Un flip-flop, una báscula hecha a base de puertas NOR y luego veremos otro hecho a base de puertas NAND. RS NOR, vemos aquí la configuración que tiene. Ya podemos apreciar que las salidas tiene dos. Una que en principio es una salida con un valor directo y otra salida, repito, en principio que va a ser la complementaria de la anterior, de esta que tenemos aquí. Entonces, como vemos, esas salidas están conectadas a las entradas. Es decir, que, como dije al principio, en los circuitos secuenciales, la propia salida va a estar condicionada por una salida que tenía en un momento anterior. Bien, y como entradas tenemos pues R y S, de ahí el nombre de RS NOR. Bien, vamos a analizar este circuito. Aplicamos el álgebra de Boole y tenemos qué es lo que va a suceder en un momento después de que se hayan excitado las entradas. Bueno, pues me vengo al circuito y veo que lo que va a suceder en esta salida, después de que transcurra un tiempo determinado, Q sub t más incremento de t, va a ser lo que tenga en la entrada de esta puerta NOR. Y lo que tengo en la entrada de esa puerta NOR es R por un lado y por otro lado la salida Q sub t complementaria en principio de la anterior. Bueno, pues eso es lo que pongo aquí. Sumo esas dos entradas e invierto. Esto es lo que voy a tener en esta salida. Bien, Q sub t invertida es lo que tengo aquí. Pues miro a ver cómo se consigue esta salida. Esta salida viene de esta puerta NOR. Esta puerta NOR tiene por un lado esta entrada S y por otro lado la salida directa en ese mismo instante en T
Por lo tanto, Q sub t negada es S más la Q sub t. Una puerta NOR que va a invertir, por lo tanto, esto que tengo aquí. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es este valor sustituirlo aquí. Con lo cual me va a quedar esto. En esta expresión intermedia lo que hago es aplicar las leyes de De Morgan para convertir esta suma lógica en este producto lógico. Para ello utilizo esta inversión que tengo aquí, con lo cual aquí me quedará doblemente invertida y este otro sumando doblemente invertido, con lo cual se me elimina. Es decir, para esta salida directa, lo que va a pasar cuando haya una excitación y el circuito responda, es decir, después de un tiempo determinado, lo que voy a tener es esto. Como vemos, efectivamente depende de las entradas, R y S, y depende también lo que tenía en la salida en un instante anterior, antes del que el circuito reaccione. Bueno, vamos a ver de la misma manera, de forma análoga, qué es lo que tengo en la entrada negada, en la salida negada, después de que ha transcurrido un tiempo, después de que se ha excitado el circuito, para ver qué evolución ha tomado la salida Q sub t invertida. Entonces vemos que los tenemos de esta puerta NOR, cuyas entradas son la S y la Q sub t. NOR, suma negada, S más Q sub t negado. Como antes, voy a ver lo que hay en ese momento, en ese instante en t, en la Q sub t. La Q sub t viene de esta puerta y tengo como entradas la R y la Q sub t invertida. La R más la Q sub t invertida, sumada y negada por la NOR. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora también es coger esto que tengo aquí y sustituirlo aquí. Lo que me queda es esto que vemos aquí abajo. Como antes, vuelvo a aplicar para este paso intermedio las leyes de De Morgan con esta inversión que tengo aquí, con lo cual aquí me quedará producto, esta suma la cambio por el producto lógico, esto me quedará negado y aquí me quedarán dos inversiones, con lo cual se me eliminarán esas dos inversiones y me quedará esto que tengo aquí. Bueno, pues ya tengo la evolución que van a tener estas dos salidas cuando se exciten las entradas. Ya veo que esas salidas dependen de las entradas y de la salida que tenía también previa a esa excitación. Bueno, pues con esto lo que voy a hacer ahora va a ser construir la tabla de la verdad del circuito RS NOR. No tengo por qué coger todas las posibilidades que tengo. Teniendo la R, la S y la QDT, bueno, pues ya directamente puedo sacar de la tabla sus negadas. Entonces cojo esas tres variables, la R, la S y la QDT, la R, la S y la QDT, con lo cual con esas tres variables obtengo 8 combinaciones posibles. Como siempre hago la tabla ordenando esas 8 combinaciones para tener una relación decimal de 0, en este caso con tres variables, hasta el 7. Y empiezo a poner las funciones de salida, la Q sub t más incremento de t y su negada, la Q sub t más incremento de t negada. Bueno, pues con esta que tengo aquí, ya veo que siempre que la R valga 1, su negada vale 0, que al multiplicarlo por este término me va a dar siempre 0. O sea, en el momento que la R valga 1, esto que tengo aquí, la Q sub t más incremento de t, me va a dar 0. La R vale 1 en estas 4 últimas filas. Por lo tanto, en esas 4 últimas filas, ya veo que esa función, esta función de la salida directa, me va a dar 0. Para los otros casos en los que la R valga 0, aquí se convierte en 1. Entonces va a depender
la función de estas otras dos variables, de la q sub t y de la s. Siempre que la q sub t o la s valga 1, la salida va a ser 1. Q sub t o la s valga 1, la salida va a ser 1. Aquí, como las dos valen 0, la salida 0. Aquí es q sub t la que vale 1, salida 1. Aquí es la s la que vale 1, salida 1. Aquí son las dos, salida 1. Bueno, pues ya he construido la tabla de la verdad para la función de la salida directa. Una vez que se han excitado las entradas y el circuito ha analizado esa información que tiene de entradas y la salida anterior. Esta es la función. Hago lo mismo para la salida invertida. En principio, tengo cuando s valga 1, negada aquí se hace 0 y multiplicado por este término se convierte en 0. Por lo tanto, para S1, aquí 0, aquí 0, aquí 0 y aquí 0. Bien, cuando S vale 0, esto es 1. Es decir, que ahora la salida, la función va a depender de estos dos términos. Q negada de t sub t más la R. Entonces, para los casos en que S valga 0, aquí tendría Q sub t negado sería 1, más R es 0, 1 más 0, 1. Aquí Q sub t negado es 0, más R que es 0, 0. Me vengo a estos otros dos casos que todavía no he analizado. Q sub t negado vale 1, la R vale 1, salida 1. Q sub t negado es 0, R es 1, 0 más 1, 1. 1. Bueno, pues ya tengo completada también la función de la salida invertida, esta que tengo aquí. Bien, si analizo la tabla, veo que esto lo puedo considerar como 4 valores de la R y la S. Si R vale 0 y S vale 0, son estas dos filas que tengo aquí, R0, S0, R0, S0. Estas dos filas que tengo aquí. Si R vale 0 y S vale 1, son estas dos filas siguientes, R0, S1, R0, S1. Estas dos filas siguientes. R1, S0, las otras dos filas siguientes, y si R vale 1 y S1, las dos filas últimas. Bueno, pues veo que lo que va a ocurrir es lo siguiente. Si R vale 0 y S vale 0, si antes la salida valía 0, sigue valiendo 0. La salida directa. Si antes valía 0, sigue valiendo 0. Y si antes valía 1, ahora, después de que ha transcurrido ese tiempo, sigue valiendo 1. Es decir, la salida no ha variado. Y pasa lo mismo con la salida negada. Es decir, vemos que va a ser justamente la complementaria de lo anterior. La salida vale 0, su complementaria 1, su negada 1. Salida vale 1, su complementaria, su negada 0. Bien, vamos a ver otro caso. Si R vale 0 y S vale 1. Si R vale 0 y S vale 1, estamos en estas dos filas. Y veo que antes la salida directa valía 0. Ahora, después de que ha transcurrido un tiempo, después de la excitación y el procesamiento del circuito, la salida se ha pasado a 1. Y antes valía 1, continúa en 1. Esto se interpreta como que independientemente del valor que tenía antes la salida, ahora ha pasado a 1. Su complementaria a 0. Siguiente caso, R1, S0, R1, S0, estoy en estas dos filas. R1, S0, R1, S0. Y veo que antes la salida valía 0 y ahora sigue valiendo 0. Antes la salida valía 1 y ahora vale 0. Independientemente del valor que tuviera antes la salida, va a pasar a 0. Su complementaria a 1. Vamos a la última. Que R valga 1 y S valga 1. En ese caso, Q de t antes valía 0,
sigue en 0. QDT antes valía 1 y continúa y pasa a 0. Es decir, independientemente del valor que tuviera antes la salida, ahora va a pasar a 0. Pero, ojo, su complementaria no va a pasar a 1, sino que también se va a poner en 0. Las dos salidas se van a poner en 0. Es decir, que en este caso, en esta combinación, no se cumple que estas dos salidas son complementarias. Bien, esa combinación tiene un nombre especial y se llama combinación prohibida. En principio puede presentar problemas, en otros casos puede ser utilizada de forma consciente para ciertas aplicaciones. Esta combinación, el problema que presenta es que no se va a saber la evolución que va a tener después de esta combinación. Es decir, cuando R vale 1 y S vale 1, si luego cambiamos el valor de R o de S, no se puede predecir la evolución del circuito, hacia qué valor va a tener la salida, porque va a depender de la velocidad de respuesta de las puertas que tenga ese flip-flop. Entonces, de ahí lo de combinación prohibida. Bien, pues esta tabla la puedo reducir a esta. Esta sería la tabla simplificada de esta que tengo aquí. Si R vale 0 y S vale 0, como vi antes, la salida no varía. La salida directa no varía. La salida directa no varía. Igual que antes. La complementaria, pues complementaria de la salida anterior, de la directa. R0, S1, recordemos que eran estas dos filas. Independientemente del valor que tuviera la salida, ahora va a pasar a 1. Su complementaria a 0. R1, S0. R1, S0. Estas dos filas. Independientemente del valor que tuviera la salida, ahora va a ponerse, esa salida va a ponerse a 0. La evolución que va a tener es a 0. Su complementaria a 1. Y la combinación prohibida, como hemos visto, independientemente del valor que tuviera la salida, va a pasar a 0. Y su, en teoría, salida complementaria también va a ponerse en 0. Esta báscula también recibe el nombre de báscula de borrado prioritario. Lo de borrado prioritario viene precisamente porque cuando se utiliza la combinación prohibida, las dos salidas se ponen a 0. Es cuando no se cumple que estas dos salidas son complementarias. Bueno, pues este tipo de circuitos, aparte de las tablas de la verdad, como hemos visto que ocurría en los circuitos combinacionales, tiene una tabla adicional. Una tabla que se llama tabla de transición. Y esa tabla de transición lo que va a indicar es la evolución, dependiendo de los valores de R y S, que van a tener la salida cuando la báscula es excitada. Entonces, se forma de esta manera, de la siguiente manera. Tenemos una salida determinada en un momento determinado y la evolución que va a tener esa salida después de la excitación de las entradas es, estando en 0, continúa en 0. Otra posibilidad es que estando en 0, ahora pase a 1. Otra posibilidad es que estando en 1, acúdete estando en 1, luego evoluciona hacia 0. Y otra es que estando en 1, continúe en 1. Entonces, esta tabla lo que nos dice es qué tiene que cumplir la entrada R y la entrada S para que ocurra esta transición. Bueno, pues para ello nos fijamos en la tabla de la verdad, no en la simplificada, sino en la completa. Para hacer esta tabla de transición, lógicamente no podemos utilizar la combinación prohibida, dado que, como he dicho, no podemos saber la evolución que va a tener las salidas cuando la báscula se la saca de esa combinación prohibida. Por lo tanto, se utiliza el resto de las combinaciones. Que estando la QDT en 0 continúe en 0, pues vengo aquí, que estando la QDT en 0 y evolucione o continúe en 0, pues es esta primera fila. Busco a ver si hay más. Vengo para acá abajo, esta no, esta de 1 continúa en 1, esta de 0 pasa a 1, esta de 1 continúa en 1. Aquí, estando en 0, QDT continúa en 0. O
sea que tenemos la primera fila, segunda, tercera, cuarta y la quinta fila cumplen con esto, que estando la QDT en 0, continúa en 0. Vamos a ver qué cumple la R. Bueno, pues en la primera fila la R valía 0. En esta la R vale 1. Bueno, pues quiere decir que no importa el valor que tenga la R. X, no importa. Vamos a ver qué pasa con la S. En esta primera fila la S vale 0. En esta la S vale 0, pues está claro. La S tiene que valer 0. Vamos a buscar la siguiente transición. Que estando en 0, ahora pase a 1. Que estando en 0, ahora pase a 1. Tengo esta fila y se acabó. ¿Qué cumple R? Que vale 0. ¿Qué cumple S? Que vale 1. R0, S1. Vamos a por la siguiente transición. Que estando en 1, pase a 0. ¿Qué cumple R y qué cumple S? Que estando en 1 pase a 0. Esta que tengo aquí. ¿Qué cumple R? Que vale 1. ¿Qué cumple S? 0. 1, 0. Por fin, vamos a la última transición, que es que estando en 1 la QDT evolucione o continúe en 1. ¿Qué cumple R? ¿Qué cumple S? De 1 a 1 tengo aquí esta segunda fila y esta cuarta fila. ¿Qué cumple R? R aquí vale 0 y aquí también vale 0. Bueno, pues R tiene que valer 0. ¿Qué cumple S? Aquí S vale 0. Y aquí 1. No importa el valor de S. No importa el valor de S. Por lo tanto, una X. Bueno, pues ya tenemos, mediante estas dos tablas, la tabla de la verdad y la tabla de transición, tenemos perfectamente definido el funcionamiento de una báscula RS NOR. Es decir, realizada con puertas NOR. Vamos a ver ahora una puerta RS NAND, realizada con puertas NAND, modificada convenientemente para que la tabla de la verdad se aproxime lo máximo posible a esta que tengo aquí. De hecho, al final nos va a importar poco si las básculas están realizadas a base de puertas NOR o puertas NAND. Este va a ser el símbolo de la báscula. Bueno, pues como vemos aquí, está modificada buscando ese fin. Observemos también que R está en la puerta donde tenemos la salida directa. Aquí no. Aquí R está en la puerta donde tenemos la salida negada. Y la S es la que está en la puerta donde tenemos la salida directa. Bueno, pues con esto hacemos lo mismo que en el caso anterior. Vamos a ver cómo va a evolucionar la salida. Cuando se excite la entrada, se procesa esa información en función de la salida que tuviera en este instante, hacia qué salida va a evolucionar. Es decir, hacia qué es Q sub t más incremento de t. Planteo las ecuaciones, en este caso con puertas NAND. Q sub t más incremento de t, lo que voy a tener aquí es, por aquí tengo la S negada a través de este inversor. Y esta otra entrada es la Q sub t negada, multiplicado a esas dos cosas y esas dos variables y negada. S negada por Q sub t negada, todo negado. Bien, miro qué valor tenía la Q sub t negada en ese instante y veo que tengo la R negada por este lado y por esta otra entrada la Q sub t. Se multiplican esas dos variables y se niegan. Esto que tengo aquí. Ahora lo que hago es coger esto y sustituirlo aquí por la Q sub t negada. Me queda esta expresión, esta función. Como antes, aplico a este paso intermedio de Morgan para eliminar este producto lógico y convertirlo en esta suma lógica. Aquí me van a quedar dos inversiones, con lo cual se me eliminan, y aquí esta inversión con la otra que me va a quedar también se elimina, con lo cual me queda esto que tengo aquí. Ya tengo lo que va a suceder en la salida directa, la evolución hacia dónde va a ir la salida directa. Vamos a ver qué ocurre con la salida inversa. Q sub t más incremento de t negado, es decir, en esta salida. Vengo para acá,
tengo la R negada, una de las entradas, la otra entrada es la Q sub t, esas dos variables se multiplican y se niegan. Esto que tengo aquí. Miro a ver lo que tengo en ese instante en t en la salida directa, aquí. ¿Cuánto vale la Q sub t? Bueno, pues tengo la S negada y la otra entrada es la Q sub t negada. Esas dos variables multiplicadas y negadas. Esas dos variables multiplicadas y negadas. Bueno, pues cojo esto que me ha quedado aquí y lo sustituyo en esta por Q sub t. Es decir, el valor que va a tener la Q sub t. Y eso me queda esta expresión. Con esta expresión, lo mismo que antes, aplico a este paso intermedio de Morgan para quitar este producto lógico y convertirlo en esta suma lógica. Aquí tengo una inversión, colocar aquí me quedará otra inversión, con esta inversión superior que la elimino, me quedará aquí dos inversiones, con lo cual se me van y esta inversión que tengo aquí superior está para este producto junto con la otra de aplicar de Morgan también se me va, es decir, me queda esto que tengo aquí. Vuelvo a hacer lo mismo que hice antes, construyo una tabla de la verdad para el comportamiento de esta báscula RS NaN. Veo que si S vale 1 en esta expresión, no importa lo que valga esto, la salida va a ser 1 ya directamente. Si S vale 1, aquí y aquí, y aquí y aquí. S1, salida 1, S1, salida 1, S1, salida 1 y S1, salida 1. Y si S vale 0 aquí, pues va a depender ahora de estos dos valores, de la Q de t y la R negada. Entonces, cuando la S vale 0, Q de t y R negada. En este caso, S vale 0, R negada es 1 por Q de t, que es 0. Aquí tengo algo. S, en el caso que S vale 1, vale, estoy en esta primera. En el caso que S vale 0, es decir, en estos dos, va a depender de estos dos factores, o sea, de estos dos variables, Q de t por R negada. Q de t vale 0. R negada, R vale 0, negada 1. 0 por 1, 0. Para este caso, Q de t, 1. R negado, R aquí vale 0, negado 1. 1 por 1, 1. Me voy a los otros dos donde la S vale 0, que son estos dos. Q de t, 0. Me da lo mismo porque lo multiplique, porque 0 por 1 o por 0 me va a dar 0. Q de t, 1. R vale 1, negado 0, 1 por 0, 0. Bueno, pues ya tengo, bueno, me quedan los dos casos estos últimos que ya estaban analizados, que como vemos también va a ocurrir lo de la combinación prohibida. Bueno, pues hago lo mismo para esta otra expresión de la salida negada. Voy aplicando valores a la R, Q de t negada y la S negado, sacados de aquí de la tabla de la verdad, y construyo esta columna. En este caso, cuando R valga 1, la salida va a ser 1 independientemente de esto otro. Cuando R valga 1, es decir, estos cuatro últimos términos, la salida ya, la invertida, va a ser 1. Si R vale 0, va a depender de estos valores, de la Q de t negada y de la S negada, del producto lógico de esas dos. Es decir, Q de t negado aquí es 1, la S negada es 1, 1 por 1, 1. Q de t negado es 0, con lo cual me da lo mismo porque lo multiplique, porque me va a dar 0. Q de t negado es 1, S negado, aquí vale 1, S negado es 0, por lo tanto 1 por 0, 0. Y para este último, Q de t vale 1, con lo cual negado es 0, con lo cual me da lo mismo con que lo multiplique porque me va a dar 0. Bueno, pues ya tengo la tabla de la verdad que representa el funcionamiento de esta RS NaN. Como antes, tengo su tabla de la verdad simplificada. Como vemos, esta tabla de la verdad y esta son prácticamente iguales
en todas las combinaciones, exceptuando en la combinación prohibida. En el caso anterior, cuando se daba la combinación prohibida, tanto la salida directa como la salida negada se ponían a 0. En este caso, cuando se da la combinación prohibida, tanto la salida directa como la salida negada evolucionan las dos a 1. Es decir, no son ni complementarias y las dos se ponen en 1. De hecho, esta báscula RS-NAND también se la conoce como báscula de escritura prioritaria, porque las dos salidas se van a poner a 1. Recordemos que la anterior era de borrado prioritario. Bueno, pues esta tabla también tiene una tabla de transición que se va a obtener a partir de esta tabla de la verdad. Igual que hemos hecho antes, lo que me va a indicar es qué condiciones tiene que cumplir la R y la S para que cuando la salida Q sub T está en un estado determinado y se excite esa báscula, evolucione o permanezca evolucione a otro estado o permanezca en el estado en el que estaba. Es decir, que si está en 0, continúe en 0, o si está en 0, pase a 1, o si está en 1, pase a 0, o si está en 1, permanezca en 1. Bueno, pues analizando la tabla, igual que hemos hecho anteriormente, con este caso, llegamos a esta tabla de transición. Si nos fijamos, vemos que esta tabla de transición es exactamente igual que esta que tengo aquí arriba. De hecho, cuando se planteó este circuito, poniendo aquí los inversores, cambiando, permutando las entradas, precisamente lo que se buscaba era un funcionamiento lo más parecido posible de las dos básculas. Entonces, las dos tablas de transición son iguales. De hecho, la única diferencia se produce con la combinación prohibida, pero esa combinación prohibida no se tiene en cuenta a la hora de realizar la tabla de transición. Bien, pues con estas tablas, la tabla de la verdad y la tabla de transición, queda perfectamente definido el funcionamiento que van a tener los flip-flop, las básculas, es decir, los circuitos básicos que van a configurar posteriormente los circuitos secuenciales más complejos.